estas últimas semanas se han viralizado los vídeos e imágenes que acabáis de ver. Un archivo muy duro pero a la vez muy real y que me vais a permitir que no vaya a volver a poner a lo largo de este vídeo por la dureza de esas imágenes. He considerado necesarias ponerlas al principio de este vídeo para que os deis cuenta de la magnitud del tema que vamos a tratar. Como podéis ver, si sois seguidores habituales del canal, me gusta subir un contenido todoterreno. Cada semana intento subir un vídeo banal, un tanto distendido, divertido, por decirlo de alguna manera, pero también me gusta ser el altavoz de muchas noticias que no suelen salir en los medios de comunicación interesantes como las de los hackers de Anonymous, como esos desplazamientos de tierra, y que en nuestro día a día no solemos ver porque los medios de comunicación no nos muestran, pero al fin y al cabo están ahí. Así que eso es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Hoy, y tras informarme profundamente en un tema que verdaderamente me ha conmovido, os voy a explicar en unos pocos minutos la crisis y el conflicto que se está librando en Yemen. Como os dije al principio de este vídeo, en las últimas semanas, sobre todo en los últimos días, se están viralizando temas, se están viralizando conflictos que tienen que ver sobre todo con los derechos humanos y que los medios de comunicación no les dan tanta importancia. Todo esto surgió principalmente a partir del tema del racismo. A partir del asesinato de George Floyd, de la salida de Anonymous, se empezaron a visibilizar muchos problemas que hoy en día existían en el mundo, pero que muchas veces dejamos de lado y que no les prestamos atención por las noticias banales que nos ocupan el día a día. Uno de estos conflictos que más virales se han hecho es el caso de Yemen. Llamaron la atención sobre todo las imágenes que pudisteis ver al principio de este vídeo, con esos niños completamente desnutridos, con miles de personas, con miles de familias que no tenían ni para comer. Entonces, ¿cuál es el motivo de esas imágenes? ¿Por qué está pasando esto en el 2020? Pues bueno, tenéis que saber que Yemen está viviendo una larguísima guerra civil y que está produciendo de manera indirecta y directa una gravísima crisis humanitaria, una hambruna generalizada como nunca antes se había visto, y además Yemen es uno de los países con más casos de cólera, que si a esto le sumamos la llegada del coronavirus, hacen un cóctel explosivo, un cóctel desolador, un cóctel trágico, un cóctel que está produciendo los efectos que visteis al principio. Como digo, el motivo principal de esas imágenes, de esa hambruna, de esas tragedias, es la guerra civil que se está librando en el país. De hecho, el Centro Global para la Responsabilidad de Proteger califica a Yemen como uno de los países en los que se están cometiendo crímenes masivos. También pide la atención urgente y preferente, y es que Yemen es uno de los únicos países del mundo, junto, para que os hagáis una idea, las Corea del Norte, las Irak y 2 o 3 países más, que están en una situación límite. Una situación en la que necesitan una ayuda urgente y que, como vamos a ver a continuación en este vídeo, no les llega por parte de Occidente. Antes de explicar el conflicto un poco por encima, os voy a dar unos cuantos datos para que seáis un poco conscientes de la magnitud de este problema y a cuántas personas está afectando. Tengo que comentaros que estos datos, antes de comunicároslos, están sacados por supuesto de ONGs, aunque es bastante complicado que sea algo justo, algo medido. Suelen ser aproximaciones dadas las dificultades que por supuesto se tiene de entrar a ver estas cifras. Las zonas son prácticamente inaccesibles, las zonas de guerra, y por tanto la mayoría de datos son unas estimaciones o son unas aproximaciones, así que esta cifra que os voy a dar, o estas cifras que os voy a dar, pueden ser bastante mayores. En primer lugar, la ONU califica este conflicto y está advirtiendo que es la peor crisis de hambre, la peor hambruna desde hace más de 100 años. Nos comentan que 2 millones de niños, que 2 millones de personas es como una ciudad grande, una de las ciudades más grandes del mundo entera, sufre desnutrición aguda, y de ahí esas imágenes que vimos al principio. Además de estos 2.400.000 de ellos se encuentran en estado muy grave. Para que os hagáis otra idea de la magnitud del conflicto, se estima que en Yemen existen unas 25 millones de personas. Por de esas 25 millones, el 81% de la población necesita ayuda para sobrevivir. Un dato estratosférico. Y bueno, no tenemos datos oficiales, pero se estima que más o menos han muerto más de 250.000 personas en este conflicto, además de todos los desplazados, de todos los refugiados que ha provocado. Os voy a hacer un pequeño resumen para no enrollarme mucho y que el vídeo no se haga realmente largo, pero tenéis muchísima información en internet.
En lo esencial tenemos que decir que en 2011 se empezaron a producir revueltas populares contra el presidente de Yemen, contra el presidente de esta República de Yemen, que llevaba 33 años en el cargo. Este presidente estaba acusado de corrupción, de tráfico de menores, de represión, de gobernanza fallida. Y lo más importante, estaba en un contexto de conflicto contra uno de los grupos más radicales del norte de Yemen y que por supuesto era un grupo armado. Son los llamados hutíes. En estas protestas de 2011 el pueblo consiguió que el presidente dejase su cargo, el presidente hasta ese momento, y no voy a dar nombres para que os hagáis una idea mucho más clara, al vicepresidente que estaba en ese mandato. El nuevo presidente logró rebajar un poco las tensiones que existían en las calles, pero no consiguió nada realmente. Los hutíes, gracias al descontento general de la población, consiguieron expandir su dominio hasta en 2015 conquistar Saná, la capital de Yemen. Ante esto, por supuesto, el presidente y todos los miembros de su cuerpo huyeron. Es precisamente en este 2015 cuando se intensificó toda esta guerra civil, por el simple hecho de que Arabia Saudí y una coalición de países entraron a favor del presidente y de su cuerpo exiliado. Para que os hagáis una idea, aquí había dos bandos. El presidente de Yemen, acusado de corrupción y de muchas otras cosas y de muchos otros problemas, contra el pueblo. Y fue precisamente el descontento de ese pueblo lo que provocó el auge de esos hutíes. A partir de este 2015 es cuando se crean dos bandos, los partidarios y los detractores de estos hutíes, o lo que vendría a ser lo mismo, Arabia Saudí y esa coalición de países contra los hutíes. Y tengo que decir que tanto por el lado de unos, por el lado de otro, han cometido ambos bandos atrocidades, y por tanto no es que haya unos buenos ni haya unos malos. Os acabo de hablar de Arabia Saudí, de una coalición de países que los apoyaban, ¿no? Pues bueno, como podéis estar intuyendo si seguís la actualidad informativa de aquí de España, la monarquía española apoyó al rey saudí en el comienzo de estos ataques. Este conflicto sigue y sigue y sigue. A día de hoy siguen muriendo personas. De hecho, los vídeos que visteis al principio son relativamente recientes, y la llegada del coronavirus a ese país no ha hecho más que empeorar las cosas. Y si ya es complicado para nosotros, las personas que estamos en Occidente o mismamente en Sudamérica, imaginaros en un país en el que, como dije al principio, el 80% de las personas se levantan con hambre al día. Hace unas semanas, concretamente el 2 de junio, la ONU realizó una especie de conferencia virtual para recaudar fondos y ayuda humanitaria para este Yemen. Y es que los países occidentales, a causa de toda esta crisis del coronavirus, han recortado drásticamente lo que daban para ayudar a rebajar las tensiones o para intentar mandar toda la ayuda humanitaria disponible a Yemen. La ONU pedía unos 2.600 millones de dólares de ayuda, y esta especie de comisión internacional tan solo se comprometió a dar 1.300, es decir, la mitad que se pedían para intentar ayudar a salvar vidas. Lo peor de todo, y esto no va con matices políticos ni mucho menos, es que el gobierno que tenemos, en el caso de España, os va a sorprender, pero la cifra que el gobierno, que el ejecutivo que está actualmente en el poder, ha dado 0 euros. Así es el mundo, somos egoístas y es obvio, y por supuesto que primero nos tendremos que preocupar por nosotros mismos y por intentar pasar toda esta crisis del coronavirus. Pero es cierto que España tuvo bastantes meses antes de empezar a vivir toda esta crisis para hacer algo, ¿no? Sin embargo, no sería extraño que próximamente a este país llegasen cantidades y cantidades de ayuda humanitaria. Y es que Yemen está situado en una posición geoestratégica y geopolítica muy importante. Entre Yemen y Somalia transcurre el estrecho de Bab el-Mandeb. Por este estrecho transitan a diario alrededor de 4 millones de barriles de petróleo. Si este país, Yemen, cayese en manos de terroristas o incluso de simples piratas, el tránsito hacia el canal de Suez, que como todos y todas sabemos es la principal vía de entrada desde Asia a Europa sin tener que bordear toda África, quedaría gravemente dañada, gravemente perjudicada esa entrada. Sería algo peligrosísimo que ese paso lo controlasen piratas o grupos terroristas. Así que no sería de extrañar que en los próximos meses veamos ayuda humanitaria que intente calmar un poco la situación que allí se está viviendo.
No sé si sabíais algo de este conflicto o si realmente os interesa el tema, pero me parece algo bastante interesante que traeré al canal para aportar algo de información y dar algo de credibilidad. Como repito, me he informado bastante sobre este tema. Hay miles de páginas, miles de organizaciones que te lo explican, probablemente mucho mejor que yo, así que os invito a que os informéis de este conflicto. No soy de ninguna ONG, como siempre os digo, pero creo que es importante estar al tanto de lo que pasa en el mundo. Así que esperemos que todo esto se calme y todas esas personas que se están muriendo literalmente de hambre puedan en unos años tener una vida digna y corresponda realmente al 2020. Ni unos tanto, ni otros tampoco. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.